Bueno, pues buenos días a todos. Si digo a todos, a todas, tengo que decir a todes, así que voy a decir a todos. Bueno, quería comenzar por dar las gracias a Mavex por haberme traído aquí. La verdad es que es un orgullo. Si fuera el rey diría, me llena de orgullo y satisfacción estar compartiendo hoy con vosotros este día. Pero la verdad es que, aparte de, bueno, de la alegría que me dio cuando me avisasteis, durante toda la jornada de ayer me siento orgullosa de estar aquí, de pertenecer a este foro, de ver el nivel de mujeres y la preparación que tenemos y de las ponentes e imponentes que estamos hoy aquí. Bueno, el tema que me ha tocado a mí, de la mujer en la comercialización del vino, la verdad que me ha costado un poco enfrentarlo porque no sabía muy bien por dónde meterle mano, ¿no? Y al final, pues creo que si hablamos de los pilares del sector, de los tres pilares donde apoyamos el sector del vino, yo distinguiría tres pilares muy claros: la viticultura, la enología y la comercialización. Además, pensando que la comercialización es la parte más olvidada, o por lo menos lo era. No es la primera vez que nos encontramos bueno, voy a decir al señor o a la empresa o quien sea, con dinero, que se enamora del sector del vino. No me extraña, porque el vino enamora y engancha y no puedes salir de ahí. Pero que se plantea un proyecto, recurre a un técnico, le importa la viña, le importa una bodega muy bonita, luego van a ir sus amigos y se olvida de la comercialización. Y al final siempre es el momento donde tropiezan muchos de los nuevos proyectos, y es una pena, porque proyectos muy bonitos, muy ilusionantes, que nos presentan con mucha alegría, y de repente al cabo de los 2 o 3 años, ¿y qué ha pasado? Nosotros, bueno, yo en la parte práctica voy a recurrir un poco a González Vías, puesto que como trabajo ahí, pues me vais a permitir que... Pero, por ejemplo, tenemos algunas de las bodegas que ha adquirido el grupo, que son ese tipo de proyectos que empezaron con mucha ilusión, una bodega, un viñedo y tal, y al final la bodega llena de vino porque no se comercializa, y entonces es muy triste. Bueno, también pensando un poco en cómo afrontaba, pues vamos a empezar por la historia, ¿no? ¿Cuándo comienza la comercialización del vino? Y yo creo que la comercialización del vino está muy ligada al nacimiento del propio vino, con lo cual nos vamos al Neolítico. ¿Hasta qué hora teníamos? No, voy a hacer pero sí me gustaría hacer un recorrido porque, bueno, sobre los orígenes del vino, y alguna de vosotras sabréis mucho más que yo. María Isabel, por favor. Sabéis que hay, bueno, hay investigaciones, hallazgos, la vasija que se ha encontrado con 5.000 años, el hallazgo arqueológico de 6.000. Nosotros en Jerez presumimos del yacimiento de Doñana, que tiene, con lo cual datamos la historia del vino en Jerez de 3.000 años de historia. Y en esa historia, en ese nacimiento del vino, yo creo que en el momento que se encontró el primer fermentado y alguien lo bebió y le gustó, pues lo primero que hizo fue comunicarle al vecino más próximo y decirle: oye, mira lo que me he encontrado. Y el vecino lo quiso. Y entonces ahí, bueno, pues empezarían con el trueque. Luego, a lo largo de los años y de la historia, se van mejorando la comercialización y ya habría otras figuras de comercio, pero ese sería un poco el principio. Yo he recurrido a uno de mis referentes, porque yo creo que tengo la suerte de haber conocido a ciertos personajes que para mí han sido referentes en los distintos campos, y creo que han sido personajes muy importantes en la historia del vino en este mundo. Pero en este caso voy a recurrir a Manuel Ruiz Hernández, un gran técnico y enólogo de la Estación Enológica de Haro,
que se preocupó bastante, o sea, es técnico de la estación enológica y en Haro, La Rioja, pues está claro que viticultura, enología, investigación, desarrollo, todo, pero él se ocupaba o se preocupaba bastante del tema de la comercialización. Incluso en algunos trabajos y en algunas conferencias, él demostraba ese interés, es decir, es que se nos está olvidando que hay mucha preocupación por el viñedo, mucha preocupación por las bodegas, pero que luego el vino hay que venderlo. Y al sector de la comercialización hay que darle su importancia y dedicarle su tiempo. Bueno, pues Manuel, que era tan inteligente y tan listo, lo resumió así. Dice, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió vino y se embriagó. Esto no es de Manuel Ruiz, es de la Biblia. Pero él decía... vamos a hacer un resumen muy grande de la historia y vamos a hablar desde Noé hasta el siglo XVIII. Y lo resumía en 2 puntos. ¿Cuál era la problemática desde Noé hasta el siglo XVIII? Pues solo 2 factores. El transporte lento y el vino no estable. Y eran los 2 factores que le preocupaban y un poco sobre lo que... ¿Qué ocurre? Que hablando y de alguna manera ligando la producción siempre a la comercialización, porque durante el día de ayer también en las charlas súper interesantes y en las mesas redondas que vivimos ayer, si os fijáis siempre iba muy relacionado. Estamos hablando de viña, estamos hablando de vino, estamos hablando de bodega, comunicación, que al final todo es comercialización. Y venta. El vino hay que venderlo, hay que producirlo, hay que disfrutarlo, pero hay que venderlo, que es importante. Bueno, pues don Manuel decía que salvo en regiones mediterráneas cálidas en las que los vinos superaban los 13 grados de alcohol, la estabilidad del vino en esas zonas no era tan preocupante, pues que ese grado alcohólico de alguna manera garantizaba la estabilidad. En otras zonas, un poco la habilidad del hombre, pues lo que hizo es recurrir a técnicas como por ejemplo es el asoleo en la zona de Jerez y Montilla, que lo que consigue es ese grado alcohólico que no tiene la uva natural madurando en la cepa, pues lo que se hace es se corta la uva, se extiende al sol y por evaporación de agua la uva va a concentrar la cantidad de azúcar que necesitamos para subir ese grado alcohólico. Y ya ese grado alcohólico me va a garantizar esa estabilidad del vino. Otras técnicas, los mostos calentados. Está por aquí Lisset, yo creo que es una técnica muy extendida, sobre todo en Oporto, Madeira, que lo que hace es calientan los mostos y de esa manera que buscan también concentración de azúcar, subida del grado alcohólico. Y la fortificación, y más viniendo, yo creo que ahí, lo comentaban ayer también, el nexo de unión entre Jerez y Almendralejo, que tenemos ahí ese cordón umbilical que nos une y efectivamente este alcohol de origen vínico que necesitamos, en nuestro caso, como origen del brandy y para fortificar los vinos generosos, nuestros vinos generosos. Bueno, pues esto era un poco los 2 problemas que había que resolver y que ha ido, bueno, ya nos situamos en el siglo XX, ya no ha sido rápido el viaje, no hemos tardado tanto, y que hemos conseguido un transporte más rápido y los vinos estables. Los vinos estables y además con un paso más que es el embotellado. Ya dejamos de utilizar esos medios de... Ayer en alguna de las bodegas que hemos visitado cuando decían se envasa, y a mí lo de envasar el vino todavía me choca. Para mí el vino se embotella, hay que darle un poco, aunque sí que es verdad, porque bueno, si ahora hablamos además del tetrabric y los bag-in-box y las garrafas y los grandes volúmenes, sí, pero yo creo que le damos más categorías si el vino se embotella. Bueno, pues hemos conseguido estos vinos estables, bien preparados desde bodega, con gran calidad, que ya no tenemos ningún miedo a que puedan viajar. Y además hemos ganado en la velocidad del transporte. Bueno, hasta llegar este año que los chinos nos lo están poniendo un poquito difícil, pero bueno. Si seguimos haciendo ese repaso histórico, llegaríamos al siglo XIX y un poco por marcar hitos en cada siglo nos encontramos con el tremendo problema de la filoxera. Esta revolución industrial y este florecer
de la industria del vino, y vuelvo a hacer la referencia a Jerez. En nuestro caso, González Díaz, la bodega de González Díaz se funda en 1835 y es precisamente un joven de 23 años que no tiene nada que ver con el mundo del vino, es administrativo y en la empresa en la que trabaja le destinan al puerto de Cádiz. Y en aquel momento, en el puerto de Cádiz, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues un comercio muy importante de los vinos de Jerez hacia Inglaterra, que es el principal consumidor. Este joven, Manuel María González, se enamora de este vino, de este sector, y tenemos una carta. La familia González ha conservado el archivo histórico y de ahí estamos aprendiendo muchas cosas, desde recetas de vinos, recuperación de etiquetas, marcas y una serie de datos históricos entre los que estaría este. Manuel María González le escribe a un amigo una carta y le cuenta todo esto. Pues está en el puerto, hay mucho embarque, hay mucho comercio, mucho movimiento, y él prueba todos los sectores. Prueba con muebles, con libros, con telas, con patatas, una serie, y al final hace un embarque de vinos y en esa carta, de la que hemos rescatado una frase que yo creo que pasa a ser nuestro lema, dice: y de todo esto que te acabo de relatar, no encuentro negocio más bonito que el del vino y a él en exclusiva me quiero dedicar. Entonces, este chaval, porque bueno, antes vivían menos y eran más mayores antes, pero bueno, ahora no dejaría de ser un chaval o un chico de 23 años, decide dedicarse al mundo del vino. Eso es, ahora diríamos en el siglo XXI, la aptitud. El muchacho tenía aptitud. ¿Qué le faltaban? Nada, dos cositas, dos detalles. Le faltaba dinero, que estaba tieso, no tenía un duro, y le faltaba conocimiento, no sabía nada. ¿Y qué hace? Recurre a un hermano de su madre, que se llama José, y le dice: tío Pepe, tienes que echarme una mano porque me quiero dedicar al mundo del vino y no tengo ni idea. Y el tío Pepe, que es un señor, por las fotos y los cuadros que quedan en la bodega, bonachón, gordito, simpático, con sus mofletes, dice: tú no te preocupes que yo te ayudo. Efectivamente, se instalan en Jerez la primera bodega, una sala muy pequeñita que sería como la mitad de esta sala. ¿Y cuál es el siguiente paso que dan? Buscar un importador en Inglaterra. Luego, ellos no tienen viña, pero bueno, lo solventan porque se hacen almacenistas, compran el vino ya hecho, lo crían, pero el siguiente paso es buscar el importador, la figura de Mr. Robert Blake Byas, que es el Byas del González y Byas. Entonces, esa es un poco la relación o el sentido. Me vais a perdonar un break, por si no. Bueno, habíamos hablado de la filoxera. La filoxera es un desastre a nivel mundial y en aquellos momentos yo creo que más que hablar a nivel mundial estábamos hablando de la vieja Europa, la gran productora de vinos, Francia, Italia, Portugal, España, por supuesto, y el desastre que supone la filoxera y que supone además la ruina de muchos pueblos y el abandono de muchas zonas rurales que viven exclusivamente del vino. Yo he leído documentos que se te ponen los pelos de punta, o sea, te dan ganas hasta de llorar, cómo cuentan pueblos enteros que abandonan además sin, pues un poco, me vais a perdonar la comparación, como está ocurriendo ahora en La Palma. O sea, gente que tiene que salir con lo opuesto porque no tienen medio de vida, entonces se tienen que ir dejando todo atrás. Su tierra, su historia, sus antepasados y salen. Siendo un poquito más optimistas, pues también eso supone una reconversión del sector y en muchos casos una reconversión no muy bien hecha, porque en las catas también, en lo que hemos estado hablando aquí, hemos hablado y catado recuperación de variedades autóctonas, que eso es una maravilla, y en muchos de los casos y en muchas de las zonas estas variedades autóctonas se pierden precisamente por la replantación después de la filoxera. Entonces, bueno, los criterios que había en aquel momento no son los más adecuados, o por lo menos vistos desde la perspectiva de ahora, y se utilizan para replantar variedades que no son las adecuadas. Pero sí que es verdad que estas nuevas plantaciones, pues lo que hace es estudiar un poco más sobre el tema, con sobre todo nuevas formas de cultivo,
hay una industrialización del sector, una regulación pública, la administración toma cartas en el asunto y eso supone una revolución en el sector. Si nos vamos ya al siglo XX, en este siglo XX, bueno, en nuestro caso, claro, todo el tema de filoxera, hablo XIX, ya más XX, toda esta regularización del sector, creo que en el siglo XX habría que comentar dos hitos también importantes, como sería, por un lado, la creación de las cooperativas, que viene de alguna manera a recoger o a intentar regularizar ese mundo de elaboraciones artesanas de la bodeguita que todo el mundo hace, de cada uno cuida el viñedo un poco como ha heredado los conocimientos de su familia y lo que se intenta es regular un poco, recoger este viñedo, esta elaboración de vino y ponerla un poquito más en tecnología y en actualidad, las grandes bodegas, y luego intentar ayudar en la comercialización. Cosas que tampoco, bueno, ya sabemos que las cooperativas también han ido llevando su historial y algunas de ellas han triunfado cuando han pasado a ser bodega o sociedad de otra manera. Bueno, y otro hito que yo marcaría en este vino sería en este siglo sería la creación de las denominaciones de origen, el resurgimiento de las denominaciones de origen. Algunas tradicionales y antiguas, con muchos años de historia, pero luego a partir de los 80, pues la gran revolución y un poco también la regularización. Y eso ha supuesto también en cuanto a producción, elaboración de vinos, regularización de la viticultura y también importante la comercialización. Yo, bueno, cuando empecé en el mundo del vino, empecé de la mano, y aquí está Isabel Mijares, que fue mi referente, cuando en mis comienzos, y además alucinada por eso, una persona tan formada, lo comentaban ayer porque hicieron referencia a ti en varias ponentes y entonces ya comentaban, o sea, no solo con una formación universitaria en España, sino que va a Francia, se forma en Francia, conoce a todo el mundo, viene a España y revoluciona. Entonces, para mí como mujer técnica y dedicada al sector, pues ha sido un referente. Isabel, además, que me encanta porque lo guerrera que es, ya lo conocemos todos, pero tenía iniciativas que nunca se habían celebrado. Yo me acuerdo del primer congreso de análisis sensorial, que fue una locura en Barcelona en el año 1986. El primer concurso de cata también en alimentaria, y a partir de ahí una serie de, pues eso, ya digo, ahí ya fue el veneno en vena del que no pude separarme. Bueno, pues en las denominaciones de origen, aparte de preocuparse por también la parte de viticultura y la parte de elaboración, en las que se han hecho muchos adelantos, mucha recuperación de variedades, mucha tecnificación de las bodegas, formación de los técnicos, había una parte muy importante que, aunque las denominaciones de origen directamente no comercializan, pero sí tienen ese pilar de la promoción. Y la promoción la podríamos, o yo por lo menos la considero parte de la comercialización, porque la comercialización no es solo el vendedor que va con la maletita de pueblo en pueblo, oiga, me compra, sino que todo eso, y más ahora cuando llegamos al siglo XXI, cada día está más arropado y al final yo creo que en comercialización podemos englobar una serie de materias que enriquecen y que además ha conseguido también otra cosa que yo creo que es muy importante, porque cuando yo entré en este mundo me encontré al sector viticultor que iba por un lado. Yo, el viticultor que quería producir muchas uvas, mucho kilo para que se las pagaran. El sector bodeguero, que el bodeguero no se preocupaba por el campo, la verdad. O sea, ponían fecha que se abría la bodega y que llegase la viña, como la uva, como fuera. Yo tengo y fotos hechas de situaciones bastante tristes, pues de uvas recogidas, por ejemplo, en los sacos de plástico de haber tenido el abono, además para que cupiera más, bien pisado y bien espachurrado, y apoyado en la pared de la báscula para cuando venga el camión, que no sabemos si vendrá esta semana, la que viene.
o remolques y carros que se han utilizado para vaciar el estiércol de la cuadra del ganado, y sin ningún tipo de limpieza, porque ¿para qué? Es que eso te lleva tiempo y luego tengo que irme otra vez a recoger allí la uva y a descargarla de mala manera. Entonces, todo eso es doloroso. Pues todo eso, los consejos reguladores, yo creo que ahí, en esa agrupación un poco, la lucha por la calidad. Y en esa lucha por la calidad se han ido dando muchos pasos. Y en la comercialización también. El poder ir de la mano a ferias, sobre todo internacionales. Yo me acuerdo cuando yo estuve en Rueda, en el Consejo Regulador, nunca se había ido a una feria internacional. Y entonces, las grandes bodegas, por supuesto que se pueden mover solas y siempre van solas, no lo necesitan, pero el pequeño bodeguero sí necesita una ayuda, necesita una mano que le lleve. Y esa mano era el Consejo Regulador. Entonces, llegar a una feria internacional, que probaran vinos, volver a casa con la alegría de llamar a la bodega y decir, fulanito, que te he encontrado un distribuidor en Bruselas o en Holanda o donde sea. Y entonces, yo creo que esos han sido pasos importantes. Bueno, vámonos al siglo XXI. Yo creo, sí. Bueno, no, antes del siglo XXI. ¿Qué ocurre también en el siglo XX? Se inunda el mercado o nuestro mercado de confort con los nuevos países productores. Hasta entonces habían estado muy tranquilitos, producían su vino, se lo bebían ellos, pero vivimos un momento en que Europa, nuestro mercado tradicional de ventas, se ve inundado por vinos australianos. California se pone de moda, aquí Mireia lo sabe perfecto, Chile, Argentina, Sudáfrica. Entonces, todos esos vinos que vienen a inundar los mercados tradicionales nuestros, pues hay que reaccionar, hay que moverse. Y yo vuelvo a hacer referencia a González Díaz, si me perdonáis, y además en el siglo XX, porque el tercer González, el nieto del fundador, que también se llama Manuel, tiene una formación, aparte de una formación académica muy interesante, pero es un hombre que viaja mucho y tiene una formación comercial muy interesante. Y entonces él se plantea, dice, vamos a ver, Tío Pepe y nuestros vinos de Jerez, tenemos una red comercial abierta por todo el mundo, estamos en más de 120 países, presumimos de estar en sitios donde ni siquiera hay embajada española, o sea que consideramos al Tío Pepe como nuestro embajador, y estamos haciendo todo ese gasto de energía para una bodega nada más, cuando en España hay muchos vinos buenos que se podrían llevar y acompañar a estos vinos de Jerez. La red comercial. La red comercial estaba montada, entonces lo que había que hacer era aprovechar esa red comercial. Y eso marca un poco la filosofía del siglo XX-XXI de la familia González, porque lo que hacen es salir de Jerez, buscar bodegas, siempre con la filosofía de representar la diversidad enológica española. No se plantean de entrada. Entonces, 1982, que se da el primer paso. Después de Jerez, ¿qué vino había que pudiera internacionalmente representar España? La Rioja. Entonces, se invierte en La Rioja y se compra una bodega de Rioja. Me encanta ayer cuando hablaban también las de comunicación, cuando hablaban de las historias que contar detrás del vino, que efectivamente, bueno, ahora llegaremos al siglo XXI, pero creo que es muy importante. Yo ahora las catas, yo he dejado de hablar de... Bueno, nunca me ha gustado, entre otras cosas porque si te enfrentas con gente que no es del sector, es absurdo llegar e intentar empezar a soltar palabrejas que muchas veces ni tú mismo sabes lo que es. Bueno, yo en mi caso tengo formación técnica, pero yo he visto a gente dando catas que digo, me dan ganas de levantar la mano y decirle, oye, ¿me puedes explicar eso qué es? Y dejarle allí pasmado, pero bueno, siempre por el respeto dices, vale, luego cuando estemos solos. Pero yo creo que es mucho más cercano el explicarle incluso casi la parte humana que hay detrás del vino, que la hay y muy importante. Entonces, yo cuando doy las catas me encanta contar la historia, porque cada bodega, y fijaros que somos del mismo grupo y podríamos tener la misma filosofía que la tenemos en ciertas, pues eso, la parte comercial, el marketing, pero luego cada una tiene su historia, cada una tiene su tamaño, tiene a su gente de la zona
tiene la dimensión que merece esa zona, o sea, no llegamos, venga, González Vías, que tenemos 1000 hectáreas de viñedo en Jerez, a arrasar. Pues no, pues luego, por ejemplo, en Rías Baixas tenemos un pazo precioso del siglo XVI que son 5 hectáreas. Bueno, vamos ampliando un poquito, pero son 5 hectáreas. ¿Y entonces por qué? Pues porque no puedes pretender el desembarco de Normandía en las costas del Salnés. Bueno, esto porque os lo decía que me he perdido, Marina. Os decía eso, la salida, el aprovechar esta red comercial y, en nuestro caso, pues ir recorriendo un poco la geografía española y ir viendo, tener una representación de Rioja, tenemos Somontano, Rueda, Albariño y una serie de vinos. Y uno de los proyectos, que es un proyecto muy bonito, en Toledo, en Otero, un pueblecito pequeño que hay más gente en la bodega que en el pueblo, que mucha gente dice no hay nada alrededor y dice, bueno, ¿y aquí qué pintáis? Pues esto que os comentaba es una reacción de los González a el equipo de Internacional, que es bastante vivo, se mueve mucho, es una reacción a ese momento en el que Europa se ve atacada por los vinos del Nuevo Mundo. Entonces dice, a ver, vamos a ver, que nosotros llevamos Cava, Rioja, Jerez, todo como muy clásico y muy instalado. Pero de repente hay vinos australianos, sudafricanos, California, tapones de rosca, variedades internacionales, el no uso de la madera, y nosotros no tenemos nada de eso. Bueno, pues hay que buscar un sitio. Entonces llegamos a Otero con una finca que es una preciosidad. Si alguno pasáis por allí, ya que está en la carretera de Extremadura, por favor, entrar a verlo, que merece la pena. Y es un poco la reacción a este mundo. Bueno, no sé, como hemos empezado tarde, no sé cómo vamos porque eran media hora sola, pero ya acabo rápido. Llegamos ya corriendo al siglo XXI. Y el siglo XXI es otra revolución, el marketing. De repente se descubre al consumidor y la era digital. Somos digitales. Bueno, somos digitales además de, no solo somos digitales, que me parece que es muy importante también. Bueno, en ese momento ya os digo que de repente se descubre al consumidor y lo mismo que ha pasado en las familias con los niños, que ahora sí el rey de la casa es el niño, y yo creo que hay que pegarles más desde pequeñitos, porque si no, luego no se dejan. Yo a los míos les he dado cuando ha hecho falta, y tengo 2 hombres así, rectos. Pues aquí ocurre lo mismo. El consumidor hay que mimarle, pero bueno, sin pasarse un poquito, que es el rey ahora del mercado, lo que dice el consumidor, ¿no? El consumidor hay que educarle, hay que llevarle de la mano, hay que orientarle, pero que no mande. Ahora mismo, tal y como estaríamos en el siglo XXI, y hablando ya de la comercialización, pues tendríamos abiertos unas líneas de venta y de comercialización como serían las bodegas, la venta directa en bodega, que esa es una de las líneas más antiguas porque de toda la vida se ha podido comprar el vino en la bodega, pero esa comercialización también se ha puesto al día, a la bodeguita que tiene su tienda cuidada con sus productos y además si lo puede acompañar con tal, y eso iría muy ligado al enoturismo, otra vía de comercialización de nuestros vinos en la visita a la bodega ligada a, al final, la venta, que es lo que se persigue o se debería de perseguir. Tenemos también el canal alimentación, con todas las grandes superficies. En alguna conferencia he oído ya hablar lo que supuso la llegada de Carrefour a España. Carrefour, donde llegó era, bueno, pues la llegada de las grandes superficies abre un nuevo canal que hasta entonces no existía y es la oportunidad de llevar el vino a casa, al hogar, y la compra directa y además a buenos precios. Tenemos también el canal Horeca. Cuando hablamos del canal Horeca son hostelería, restauración y catering, y ahí son clientes directos. Nuestro canal Horeca es nuestra fuerza de la red comercial y hay que cuidarle, y además este canal está cada vez también más profesionalizado de la mano de nuestros sumilleres, con los que hay que contar. Y también mucha formación, comunicación, formación, que
los empleados y la gente que trabaja en el restaurante, en el bar, en la cafetería, estén formados, sepan hablar de nuestros vinos, que no llegue un cliente y le deje con la boca abierta porque sabe más que él, entonces que tenga formación para saber responder y para saber estar a la altura. También la fuerza de ventas de las bodegas, una parte bastante importante de mi trabajo es, aparte de la divulgación, es formación tanto en el punto de venta, donde estarían Horeca y alimentación, como nuestra propia fuerza de ventas. Es fundamental que los equipos de venta estén bien formados y a lo mejor decís, ah, pero qué tontería, si son cosas de perogrullo, ¿no? Pues parece mentira, pero no lo es, ¿eh? Yo he hecho y sigo haciendo formación de nuestro equipo y con algunas alegrías. Pues el otro día, por ejemplo, había que ir a presentar unos vinos de Jerez a un foro y no podía nadie de bodega, ni de Jerez, ni de Madrid y tal. Y digo, ¿qué hago? Llamo al comercial de Valladolid, en este caso, y digo, David, ¿qué hacemos? Dice, yo no soy Sherry Master, pues yo presento los vinos. Digo, ole, eso es lo que queríamos conseguir, quitarte el miedo y un comercial que se pueda sentar y dar una charla y presentar un vino, que además, recibiendo la información directamente del enólogo, pues oye, digo, que te cuente todo, absolutamente, y así, desde vivencias, de una serie de información y quitarle ese miedo. Bueno, el comercio electrónico, el comercio electrónico que lleva también tiempo funcionando. Yo tuve una etapa de mi vida, por circunstancias, que en el año, no era el 2000, porque era 1998, todavía no habíamos saltado de siglo, pero en el año 2000 montamos un portal entre 4 amigos, era la época esa de las empresas de garajes, cuando los americanos, el Silicon Valley, pues con 4 amigos montamos un portal del vino que en aquellos momentos, y perdonar que lo diga yo, que no tengo abuela, pero en aquellos momentos era la referencia. O sea, si no, la mitad de la gente no tenía ni correo electrónico, no tenía ni ordenador. Yo me acuerdo de haber hecho en rueda las cuentas en esas hojas cuadriculadas muy grandes donde ibas apuntando. O sea, que el ordenador es reciente porque yo soy joven. Entonces, el portal de vino, un portal del vino que supuso una revolución. La pena es que luego esa empresa pequeñita de amigos gustó, la compró una más grande, a esa más grande la compró otra más grande y la grande que nos compró se encargó de cargarla, de cargarse el portal y que desapareciera. Además, el nombre era elvino.com, o sea, elvino.com. Y una pena porque la verdad es que el portal era una maravilla porque era como un centro en el que había de todo. Había desde información, agenda, colaboraciones de periodistas. Teníamos la guía Peñín picada a mano, vino a vino, para que fuera de consulta. Y el siguiente proyecto era seguir metiendo guías. En fin, cosas muy interesantes. Un foro de comunicación con el sector era interesantísimo. Bueno, pues en ese año, todavía no 2000, ya en ese portal de vino lo completamos con una tienda. Eran como los orígenes del comercio electrónico, porque yo me acuerdo cuando empezamos allí a parir aquello, el problema más grande que nos encontrábamos era la logística. Digo, vale, está muy bonito, contactamos con la bodega, le pedimos el vino, pues lo colgamos aquí muy bonito, el precio, el reportaje, tal. Pero luego, ¿quién lleva el vino al destino? Y en aquel momento suponía un problema bastante grande. Estoy hablando hace 20 años. Y sin embargo ahora, pues este comercio electrónico y sobre todo ahora con la pandemia, ha sido la salvación de muchos sectores, o sea, de muchas bodegas, porque han encontrado, bueno, bodegas, tiendas, restaurante y todo el que ha podido utilizarlo, porque aparte de las catas online y de la comunicación que no se llegó a cortar, o sea, que estábamos semi-aislados, nos faltaba el contacto físico, pero el contacto nunca faltó, y la venta online pues ha dado un avance bastante grande y además, como dicen en mi empresa, dice, ha llegado para quedarse. Pues eso, muy bien, pues ahí seguiremos. Y yo creo, bueno, otra figura, los clubs de vinos, los clubs de vino también, que tienen su importancia, más grande, más pequeño, pero es una forma de llegar directamente al consumidor.
Y un poco eso en cuanto a comercialización. Tenía aquí una nota que no sabía muy bien dónde meterlo, pero lo voy a poner como final porque en teoría el nombre de la charla es La mujer en la comercialización, y yo estaba hablando un poco de la comercialización. ¿Y dónde estaban las mujeres? Bueno, pues por citar así algunos nombres o algunos puestos, y me encanta porque algunas han pasado por aquí, de las que yo considero mis referentes. Hablaba, por supuesto, de Isabel Mijares, que nos abrió esa visión internacional de las ferias, las catas, el mundo de la cata, el enfrentarte a un vino, la promoción, el contarlo, el saberlo comunicar, el contarle a la gente y llegarle al alma. Pero luego tenemos, por ejemplo, a Paz Ibison, que estuvo ayer por aquí. Yo también trabajé para Paz, porque cuando yo me fui a Rueda estaba en el Consejo Regulador. Claro, en aquel momento había muy poquita mujer. Entonces, Paz era la directora de la revista Gourmet, y entonces yo, por contactos que tenía, era la corresponsal en Castilla y León. Entonces, yo escribía en Gourmet y le mandaba artículos, novedades y cosas que pasaban. Y también la guía Gourmetour, que ya desapareció, pero era todos los restaurantes, bares, cafeterías, tal, la guía Gourmet. Si hablamos de consejos reguladores, en aquel momento pues teníamos presidentas en algunos, como por ejemplo Marisol Bueno y Lourdes Fernández en Tacoronte. Teníamos secretarias y directoras técnicos como en Cigales, por ejemplo, que eran mujeres, Águeda del Val y Rosario Charo. Teníamos comerciales en Internacional, María Antonia Fernández Daza, que estuvo ayer también por aquí. Yo la conocí cuando era la directora comercial internacional de Marqués de Cáceres. Luego de ahí pasó al ICEX, o sea que bueno, catadoras, a enólogos, enólogos por supuesto y bodegueras. Pues tengo referentes como por ejemplo María José López Heredia en Rioja, la familia Torres con Marimar Torres, que además estuvimos con ella en Sausalito. Tenemos a Doña Pilar en Torremilanos, que la llaman la Channing, porque coincidió con... Y es verdad, o sea, estaba allí al pie de la bodega y faltaba Chulí a su lado, pero... Y la Channing, sí, sí. Y bueno, yo creo que con esto hago también un repaso, pues un poco también como reconocimiento y agradecimiento a aquellas mujeres que me han precedido, que han estado conmigo, que he crecido con ellas, y hete aquí que nos encontramos en Maves en Almendralejo, un poco con el testigo de que esto no se acaba, esto va a seguir y va a crecer muchísimo más. Así que muchas gracias.